En la Radio Canaria, Episodios Insulares, con Paola Llinares. El Atlántico fue durante la Segunda Guerra Mundial un escenario de combate, de naufragios y de silencio. Lejos de los grandes frentes, el mar también escribió historia. Algunas, como las que hoy les contamos, terminaron llegando a tierra, más concretamente a las costas de Canarias. Esta es la única vez que me han felicitado por perder barco. Declaración que realizó tras la guerra el comandante al mando del convoy SL-125, Cecil Reyes, donde estaba embarcado John Lee. Hoy hablamos de la Segunda Guerra Mundial en Canarias a través de una historia concreta, la del soldado británico John Lee, cuyo destino quedó ligado a La Palma tras el ataque del convoy SL-125. Nos acompaña su autor, Óscar Fumero, historiador y autor del libro El soldado John Lee y Villa de Mazo. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿en qué momento, Óscar, de la guerra nos situamos para intentar poner en contexto esta historia de la que vamos a hablar hoy? Estamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué momento estamos? Bueno, pues el contexto histórico del hecho del que vamos a hablar es pues finales del año 1942, más concretamente en octubre, finales de octubre, y bueno, estamos en un momento en el que Alemania está ejerciendo una presión muy grande a los aliados y los aliados necesitan aliviar esa presión de alguna manera. ¿Y por qué el Atlántico es tan importante? ¿Qué papel jugaban las rutas cercanas a Canarias? Hombre, el Atlántico es muy importante porque bueno, al final se usa el método de bloqueo a las naciones contendientes, ¿no? Y en este caso, pues los alemanes estaban bloqueando las islas británicas y estaban intentando o tratando de matar de hambre a la población británica. Uh-huh. Bueno, sabes que las islas británicas pues son islas como nosotros y a los alemanes les resultaba más complicado poder llegar a las costas británicas, salvo que hicieran un desembarco, una operación súper complicada. Pues Ajá. Entonces lo que optó Hitler fue pues un poco pues lo que te decía, hacer este bloqueo marítimo para que no pudieran llegar víveres. Uh-huh. ¿Qué hicieron los aliados? ¿Qué hizo Churchill en este caso? Bueno, Winston Churchill retomó algo muy importante como fue el tema de los convoys, ¿vale? Los convoys no es otra cosa que hacer llegar por medio de muchos barcos víveres a las islas británicas. Uh-huh. Y ese es pues lo más importante y lo más relevante de por qué es importante el Atlántico. Uh-huh. Entonces, desde diferentes continentes llegan víveres a las islas británicas por medio de convoys. Y de ahí la guerra del Atlántico tan famosa que se le dice, ¿no? Uh-huh. Que no es otra cosa que pues buques mercantes y sus escoltas luchando contra submarinos alemanes para tratar de llevar esos víveres a las islas británicas. Europa al borde de la guerra. La situación internacional se ha agravado considerablemente tras la entrada de fuerzas alemanas en territorio polaco. Inglaterra y Francia mantienen conversaciones urgentes, mientras el mundo asiste con inquietud a una crisis de imprevisibles consecuencias. La Vanguardia, 2 de septiembre de 1939. Y ahí donde estaba, en todo el meollo, Canarias, ¿no? Por su situación geográfica. Exactamente. Pues bueno, Canarias siempre ha sido un lugar estratégico en todos los sentidos, a nivel económico, y a nivel social, a nivel inmigración, todo. Incluso a nivel conquista del nuevo continente, ¿no? Canarias siempre estaba ahí en el paso debido a las corrientes en otros momentos y estaba en el paso de todas estas embarcaciones y no iba a ser menos en este momento de la Segunda Guerra Mundial. Infinidad de barcos y de convoys pasaban cerca de las Islas Canarias y de ahí la estrategia o el lugar privilegiado que ocupaban las islas en este sentido la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué era el convoy SL-125 del que hablábamos en la presentación? Sí. Bueno, el convoy SL-125 no es más que el número 125 de esas siglas, ¿no? Que salía de Sierra Leona y llegaba a Liverpool, ¿vale? Era una ruta comercial de convoys establecida para hacer llegar los víveres a las Islas Británicas. Y bueno, en ese convoy viajaban 45 barcos aproximadamente hacia las Islas Británicas, muchos en lastre, otros con carga de víveres y poca cosa reseñable, y algunos con soldados que venían de vuelta de luchar en otros territorios del mundo, ¿no? Como pueden ser en Asia o en América. ¿Y por qué salían en convoy? Supongo que para protegerse mutuamente. Claro. Bueno, al final era como si tú logras meter en una misma ruta 45 barcos, es como las manadas a lo mejor que huyen de un león, ¿no? Salen corriendo todos y claro, el león tendrá que poner la mira en uno y los otros siguen corriendo y escaparán. Pues esto es lo mismo, exactamente igual. Incluso, curiosamente, a los submarinos alemanes les decían lobos, ¿no? Eran como lobos que van detrás de su presa, ¿no? Es su presa, exactamente, sí. Era simplemente que, pues, si mando 45 barcos, alguno llegará. Era tan sencillo y tan triste como esto. Y en este caso, ¿cuántos barcos formaban ese convoy SL-125 y qué transportaban, qué llevaban? Sí, el convoy lo formaban inicialmente 45 barcos, ¿vale? Como te decía, pues había barcos en lastre, que es decir, que no llevan nada. Tenían 3 barcos escolta, muy poca escolta para un convoy tan grande, porque fue uno de los convoys más grandes fletados hacia las Islas Británicas. Luego en ese convoy iban otros barcos como el President Dumier, que es un transatlántico requisado a las tropas francesas para el transporte de tropas, y en su mayoría pues cargaban té, metales para la construcción de armas. Pero vamos, que en su mayoría buena parte de los barcos iban en lastre y algunos llevaban víveres que ya te digo, que no tenían mayor importancia. Algunos llevaban carne, pero vamos, que la mayoría iban en lastre. Y en ese convoy iba John Lee, un joven escocés de 22 años cuyo destino acabó ligado, muy a su pesar, supongo, en la isla, con la isla de La Palma. ¿Quién era John Lee y cómo acabó alistado en el ejército británico? Bueno, John Lee fue un joven escocés que se alistó en el cuerpo de artillería de la Royal Navy para defender los buques mercantes que transportaban víveres a las Islas Británicas. Su padre, curiosamente, luchó en la Primera Guerra Mundial y perdió un pie, y además tuvo un hermano mayor que se llamaba Henry, igual que el padre de él, que lo rescataron de Dunkerque, ¿no? Yo, no tengo la certeza, porque es complicado tenerla al prácticamente no tener referencias familiares ni datos al respecto, pero yo creo que fue un poco lo que provocó su alistamiento a la Royal Navy y al cuerpo de artillería, ¿no? Pues lo que te decía, él se alista y obtiene la formación adecuada para ello, y en tan solo unos meses, o casi poco menos de un año, es embarcado en el barco en donde perdió la vida, que es en el President Dumier. Allí formaba parte de la tripulación, como miembro de la escolta de artillería que iba en el barco para defender a ese barco, pues tanto de ataques por aire como de submarino. Los hombres de Gran Bretaña responden a la llamada. Desde primeras horas de la mañana, numerosos ciudadanos han acudido a los centros de reclutamiento en Londres y otras ciudades del país. El gobierno ha reiterado su llamamiento al deber nacional, solicitando voluntarios para reforzar las Fuerzas Armadas en este momento decisivo para la nación. Publicado en el periódico londinense The Times el 4 de septiembre de 1939, un día después de la declaración de guerra a Alemania. Y según he leído en tu libro, era artillero DEMS. ¿Esto qué significa? ¿Cuál era su función a bordo? Sí, el DEMS es el cuerpo
Es el cuerpo de marinos, son las siglas del cuerpo de marinos que se encargaban de la defensa. Son las siglas en inglés, no recuerdo ahora exactamente cuáles son. No te quiero engañar, por si acaso me voy a equivocar, pero son las siglas en inglés del cuerpo de la Real Artillería del que formaba parte, ¿vale? ¿Y cómo localizaron los alemanes este convoy? ¿Lo venían siguiendo? ¿Cómo Claro. llegaron a este convoy? Sí. Bueno, como todo hay un tráfico de mensajes en todas las operaciones que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial, y curiosamente pues los alemanes desencriptan el tráfico de mensajes entre los aliados y se dan cuenta que este convoy tan grande viene, vamos a decirlo así, subiendo el Atlántico hacia las Islas Británicas. Y lo que hacen es, bueno, los alemanes tienen en el estrecho de Gibraltar para defender el Mediterráneo y la entrada del Mediterráneo, tienen en ese puesto pues un grupo de submarinos que inmediatamente, pues al desencriptar el tráfico de mensajes, los envían al encuentro del convoy para atacarlo. ¿Vale? Y ese es el hecho clave. Entonces, creo que se desencriptan los mensajes pues unos días antes de la llegada del convoy a las Islas Canarias, y entre el tiempo que tardan ellos en llegar a las islas, pues son esos 2 días de margen que desde que se desencripta hasta que comienza el primer ataque al oeste de La Palma, pues es lo que te digo. ¿Y qué ocurrió la noche del ataque? ¿Cuándo fue la noche del ataque? Sí, ¿Y qué fue bueno, lo que ocurrió? el 25 de octubre, bueno, el ataque es un ataque de varios días, ¿vale? Encadenados, ¿no? El primer día del ataque pues comienza el 27 de octubre. Comenzó el primer ataque. Un submarino alemán torpedeó un barco llamado Pacific Star y el Stentor. Justamente al oeste, muy cerquita de La Palma, comenzó el ataque. Luego también hundieron el Anglo-Marx, que era un petrolero que iba en el convoy, pero era un petrolero que iba vacío. Y bueno, durante los 5 días siguientes el convoy sufrió pues incesantes ataques. El 1 de noviembre, aproximadamente 12 barcos, incluido el buque insignia, el NACPOP, habían sido hundidos, más o menos. Y 7 más resultaron dañados. 12 barcos de los 45 fueron hundidos y 7 resultaron dañados. Aproximadamente 400 hombres murieron, de los cuales 260 iban en el President Dumia, que era donde iban el transporte de tropas. ¿Y dónde iba este chico, John Lee, no? Pues bueno, en el President Dumia, sí. Fue, bueno, está considerado el asalto más mortífero contra un convoy en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué fue tan devastador? Claro, porque fue un señuelo. ¿Vale? Fue un señuelo y todo indica, cuando yo escribí el libro, bueno, no quise mencionar lo que se decían los historiadores, es decir, pasé un poco por alto lo que dicen los historiadores sobre la Operación Torch, pero muchos investigadores y muchos historiadores a nivel mundial han considerado siempre esta operación, la Operación Torch, que no es más que el desembarco en el norte de África de las tropas aliadas, es vital para finalizar la guerra. Y el convoy SL-125 no era otra cosa sino un señuelo, ¿vale? Ya se habían usado señuelos anteriormente, se sacrificaban vidas humanas, es triste decirlo, pero se sacrificaron vidas humanas para ganar la guerra, y lo que pasa es que el convoy fue la más mortífera. ¿Por qué? Porque, bueno, para que tuviera el éxito de este macro desembarco en las playas de Marruecos y Argel, de las tropas aliadas, había que sacrificar a toda esta gente. No sé si ellos lo sabían, pero eso es una teoría que está ahí, y hay muchas pistas y muchas cosas que indican que así fue, porque bueno, el buque insignia, que es el buque donde iba el capitán responsable del convoy, era casualmente el barco más lento del convoy. Es decir, que de manera deliberada, el buque que iba al frente del convoy era el más lento. Solo podía ir a 7 nudos. Entonces, bueno, normalmente para esa operación Torch se desviaron multitud de convoys, o se cancelaron,
y este no. A eso le añadimos que de 45 barcos, al menos la mitad iban en lastre. Bueno, pues tú te podrás imaginar que no es más que sumar y ya uno se podrá imaginar lo que puede ser. ¿Qué pasa? Que bueno, esto es información clasificada, esto es información que probablemente es difícil que salga alguien a decir que es verdad, pero bueno, ahí están los investigadores para sacar a la luz este tipo de cosas que son vitales. Importantes operaciones militares en el África francesa. Los desembarcos efectuados por las fuerzas aliadas marcan una nueva fase del conflicto. Observadores internacionales destacan la relevancia estratégica de estas acciones para el control del Mediterráneo occidental. Publicado en el ABC el 10 de noviembre de 1942. Madre mía, 400 vidas en un señuelo. Sí. ¿Cuántas personas iban? En 5 días. ¿Cuántas personas iban en total en los barcos? Bueno, ese dato no lo tengo, pero iban miles. Ten en cuenta que de los barcos hundidos, muchos sobrevivieron gracias a que los otros barcos que iban en el convoy los subían a ese barco, ¿vale? Ajá. Otros no pudieron sobrevivir porque murieron justamente en el ataque, porque al caer el mar a lo mejor los escombros se dañaban o los tiburones mismos los atacaban, ¿sabes? Pudieron haber sido muchos más, pero gracias al heroísmo de los otros barcos que paraban para salvar a los que estaban flotando en el mar, incluso de noche, que yo cada vez que lo pienso digo, mi madre mía, sí. Pues gracias a eso fueron menos, pero hubieron miles de heridos y bueno, tan solo 400 hombres, vamos a decirlo, pero fueron muchos. ¿Y qué le ocurre a John Lee, ese joven cuyo cuerpo desgraciadamente acaba en las costas de La Palma y que nos ha traído a contarles esta historia? Sí. ¿Qué le pasa a John Lee, que acaba fallecido? Bueno, John Lee era miembro de la tripulación del presidente Doumier, y el presidente Doumier es el 30 de octubre, 5 días después, aproximadamente casi a finales de cuando finaliza el ataque, ¿no?, al convoy. El presidente Doumier es hundido al norte de Madeira, ¿vale? La mayoría de los que iban a bordo del presidente Doumier murieron. El ataque fue brutal. El presidente Doumier iba en el centro del convoy y cuando los alemanes se percataron vía periscopio que ese barco era importante y que probablemente era el que más importante del convoy, pues fueron a por él. El barco lo hunden y como te digo, bueno, fue un caos. El barco se hundió tan solo 15 minutos, que a lo mejor a nosotros aquí en la radio sentados o en casa escuchando la radio nos puede parecer mucho tiempo, pero cuando la ansiedad y la oscuridad, sobre todo, están a tu alrededor, imagínate, en 15 minutos, pues bueno, no se botaron sino tan solo 2 o 3 barcos salvavidas bien, y los que se botaron caían sobre las personas que estaban ya flotando en el mar. Bueno, eso fue una masacre. Esto lo puedo decir porque, bueno, tengo fuentes que lo argumentan por testimonios de testigos que lo vivieron, ¿no? O que lo pudieron ver, y supervivientes, ¿no? Los tiburones se comían los cuerpos y, bueno, era una auténtica sangría. Muchos de los supervivientes estaban repletos de petróleo, ¿no?, manchados de negro. Y bueno, los que podían subir a los barcos salvavidas y a los barcos que paraban para ayudar, pues bien, pero la mayoría pues no tienen más sepultura que el mar. El mar estaba lleno de personas nadando y a la deriva, con o sin salvavidas, gritando y pidiendo ayuda. Al tirar las cuerdas, ninguno de los supervivientes que estaban nadando en el mar tenía la fuerza suficiente para atarse la cuerda alrededor de su cuerpo. El artillero Lee intentó saltar del barco, que se hundía, pero calculó mal la distancia y se cayó sobre los escombros que flotaban alrededor del barco y desapareció en el mar. Relato de Bernard Edwards, capitán del vapor noruego Alaska, que acudió al rescate de los supervivientes del hundimiento. Curiosamente, bueno, este joven llamado John Lee,
No se sabe muy bien por qué, esto es algo que científicamente es un poco inexplicable. Logra llegar flotando 5 meses después, en marzo de 1943, a las costas de Maso. Bueno, no se sabe realmente a qué fecha llegó el cuerpo a las costas de Maso, pero unos pescadores que circundaban la costa buscando un pesquero para lanzar sus cañas, pues encuentran lo que es un cuerpo desmembrado flotando en la costa, en marzo de 1943, como te digo. Y nada, y es así como aparece el cuerpo. Los pescadores asustados porque en el país estábamos en medio de la guerra civil, pues lo que hacen es llamar a las autoridades y decirles bueno, que han encontrado un cuerpo sin vida. Cuando llega el cuerpo al cementerio, pues lo típico. En aquel momento pues no se hacen autopsias, no eran momentos que vivimos hoy en día. Y bueno, pues el médico del pueblo y tal, pues busca entre la chaqueta que llevaba, la guerrera que llevaba puesta, y encuentran su medalla. Y es así como se descubre bueno, que se trata de un soldado británico que se llama J. Lee, que tiene 22 años y que pertenece al ejército británico y más concretamente al cuerpo de artilleros. Se le manda un burofax, iba a decir, un telegrama al cónsul en Canarias, Eric Lionel Fox, y bueno, pues ellos hacen las investigaciones y logran concretar que se trata pues bueno, del cuerpo sin vida de uno de los soldados que iban en ese convoy, y más concretamente en el barco Presidente Dumier. Y entonces se le sepulta en La Palma, se le entierra La Palma. Sí, claro. Y el gobierno británico compra sepulta, en perpetuidad esa sepultura. No es inmediatamente, se le da sepultura en el cementerio civil porque él es presbiteriano, no es de religión católica. Entonces se le entierra en el cementerio civil, y unos años después, pues bueno, se hacen los trámites correspondientes con la Commonwealth para que envíen. Lo común es eso, ¿no? Si el británico, el súbdito británico aparece en otro país, pues lo que se hace, en vez de trasladarlo a las Islas Británicas, lo que hace el gobierno británico es comprar el trozo de terreno donde está enterrado. Y eso hicieron. Se mandó un telegrama al gobierno español diciendo que querían adquirir en perpetuidad ese trozo de terreno por 100 pesetas. Se acuerda que sea por 100 pesetas, y luego los británicos envían pues la lápida para que cualquier persona, incluso familiares que quisiera visitar a este héroe, pues pudiera visitarlo allí en Maso. Y esto es lo que tenemos allí, un pequeño Gibraltar en nuestro pueblo. Y después llega tu investigación, Óscar, porque hasta ahora conocíamos que había un soldado británico, J. Lee, como decías al principio, el convoy donde se había embarcado y había fallecido, pero no se había localizado a su familia. Este es el trabajo que haces tú. Exactamente. Sí, bueno, yo realizo unas rutas teatrales en mi pueblo y históricas, y puse el personaje del soldado y vi que tenía mucho feeling con el público, y nada, y todo el mundo empezó a tener dudas sobre quién era ese soldado, que por qué estaba allí. Me di cuenta que había un vacío de información muy grande en ese sentido. Y bueno, pues lo que hice fue simplemente digo, bueno, pues voy a buscar. Me dio curiosidad. Y lo primero que hice fue poner en la fecha de fallecimiento, barcos hundidos en el Atlántico, la fecha del fallecimiento que ponía la lápida, porque claro, si el gobierno británico sabía que falleció en esa fecha, es que se sabía en qué barco iba. Y ese fue el inicio de mi investigación, ¿no? Y una cosa me fue llevando a la otra, pues empecé a descubrir todo esto, ¿no? Lo del convoy y tal, pero me faltaban datos porque no podía saber en qué barco iba, salvo que los familiares pudieran acceder a los archivos militares del soldado. Por la ley de protección de datos no podíamos acceder a esa información, salvo que encontráramos a la familia. Y entonces, pues bueno, pues ahí me empezó mi búsqueda, con búsquedas aleatorias en Google, en inglés, pues buscando lápidas, buscando información, hasta que un día di con un foro de personas que cuelgan lápidas en las redes, y bueno, yo iba lápida por lápida, y hasta que bueno, pude dar con una que
que está en una imagen de una lápida que está en el cementerio de Ridley Park en Glasgow. Y bueno, y ahí salía el nombre del soldado John Lee y compaginaba vamos, que coincidía con los nombres de sus padres. Uh-huh. Bueno, luego ya lo que hice fue, seguidamente me inscribí en una página web de registros de nacimientos, de funciones escocesas. Logré cuadrar todos los expedientes y bueno, pude descubrir incluso más hermanos y vamos, cuando yo todo ese, porque claro, yo en todo esto estuve siempre en contacto con el consulado británico en Canarias, ¿no? Que la verdad que siempre estuvieron muy dispuestos a ayudarme y a tratar de darle luz a todo esto. Le pasé toda la información al consulado y en un mes pues ellos lograron encontrar a una sobrina del soldado y pudieron ver y estar aquí años después por primera vez a ver a su familiar fallecido, uh-huh, a su héroe. Bueno, pues una historia increíble, ¿no? Conmovedora e increíble y que nos demuestra una vez más que Canarias también fue un escenario directo de la Segunda Guerra Mundial. Óscar Fumero, muchísimas gracias por toda esta investigación que has trabajado y por traernos esta historia y ampliarnos en La Palma, sobre todo, donde se conocía la existencia de ese soldado, pero no se conocían más detalles, pues ampliar toda esta historia. Muy bien, muchas gracias a ti por contar conmigo y cualquier cosa, cualquier dato que quieran saber, pues aquí estoy. Gracias al montaje del equipo técnico de la Radio Canaria y a las voces de Manuel Navas y de Cintia Quintana en los textos históricos. Un saludo. Sailed on seas of frost, bearing shields for what was lost. The oars beat time to the thunder's drum, guided by stars where the heroes the brave who will never die. Axes gleam and shields collide. Their spirit roars on the other side. Valhalla calls with golden light, a feast for those who won the fight. Raise your horns to gods above in eternal the sagas live in